El domingo pasado, mientras estábamos compartiendo la Santa Cena, la Cena del Señor, mientras estábamos en reunión, hubo algo que me llamó la atención y se me vino a la mente un versículo. Y cuando hoy estábamos cantando canciones que eran de victoria, las últimas que cantamos eran canciones de victoria, me volvió otra vez el mismo pensamiento que me vino la semana pasada, de una batalla ganada que causó tristeza. Entonces imagínense esto, el pueblo de Dios, después de una batalla ganada, entristecido. Esto está en 2 Samuel, capítulo 19, versículo 2. 2 Samuel 19, 2. Dice, y la victoria aquel día, o sea, en otras versiones dice la salvación, y la victoria aquel día se convirtió en duelo para el pueblo. Porque el pueblo oyó decir aquel día el rey está entristecido por su hijo. Pero fíjense esta ilustración del versículo que cuenta qué pasó. Aquel día, versículo 3, aquel día, el día de la victoria, el pueblo entró calladamente en la ciudad. Estaba volviendo de la guerra. El pueblo, el ejército estaba volviendo. Dice, entró calladamente en la ciudad como pueblo que humillado entra a escondidas cuando huye de la batalla. Nunca estuvimos en guerra, ¿verdad? Pero podemos agarrar los libros de historia y darnos cuenta qué pasa cuando hay una batalla ganada. Hay festejos, hay trompetas, hay música, hay comida, hay una victoria. Estamos hablando de victorias de guerra, no estamos hablando de victorias deportivas y eso, que sí sabemos festejar. Pero una victoria de guerra ensalzaba a los victoriosos. Y acá encontramos una victoria, dice, donde el pueblo entró en la ciudad, después va volviendo, porque la guerra no había sido en el pueblo, entra en la ciudad en silencio. Dice, como los pueblos que humillados entran a escondidas cuando huyen de la batalla. Miren qué ilustración tan triste. Que cuando alguien perdía la guerra, había ido a defender la patria, el honor, sus familias, porque eso peleaban, dice, peleaban por su nación, peleaban por su pueblo, por sus familias, por todo lo que tenían, por sus casas, por sus niños, y volvían derrotados. Entonces, aquí dice que los pueblos cuando entran a escondidas, qué feo haber ido a la guerra y volver a tu casa escondido, en silencio, humillado. Este pensamiento me vino a mí porque habíamos cantado, ese día habíamos cantado una canción, todos, de victoria, pero parecía que estábamos cantando una derrota. Y mientras estábamos, se me vino ese versículo, lo busqué y digo, este versículo, esta canción que cantamos de victoria, la cantamos como si estuviéramos derrotados. Y hoy cantábamos canciones de victoria
Y yo quería tener en mí el espíritu de victoria, no un espíritu de derrota, no un espíritu del pueblo que ingresa humillado en silencio a su casa. Pero así debemos vivir en realidad. Vivir en victoria y en consecuencia como el Señor ha permitido que nosotros vivamos. ¿Quién puede? El Señor Jesús dijo, el que esté sin pecado que tire la primera piedra, ¿verdad? Y nadie tiró la piedra. Esta victoria del pueblo que causó dolor, en realidad tiene una raíz por allá atrás. Cuando David tenía que ir a la batalla, fue el pueblo a la batalla y él se quedó en la casa. Y fue donde vio a la mujer de su amigo Urías bañándose desnuda y la mandó a llamar y tuvo relaciones con ella. Y cuando pasó el tiempo, ella se dio cuenta que estaba embarazada, entonces va y le dice a David, estoy embarazada. Y David manda a buscar al marido de la guerra para que se acueste con su mujer y pase como que estaba embarazada del marido. Y él no quiso, él dice, no, el pueblo está en guerra, yo no voy a estar con mi señora pasándolo bien, festejando. ¿Qué hay para festejar si estamos en guerra? No. Y lo emborrachó y fue fiel a los principios, a los propósitos que tenía como soldado. Y no, entonces David dijo, no queda otra que matarlo, para que no se entere lo que pasó. Y lo mandó a matar. Habló con Joab, que era el jefe del ejército, le dijo, Joab, ponelo adelante, como lo que se denomina carne de cañón, no habían cañones en esa época, ¿no? Para que muera. Y lo mataron los enemigos abominables, que eran los amonitas. Entonces el Señor, cuando lo confronta a David, por medio del profeta, y le dice, David, mandaste a matar, te quedaste con la mujer de Urías y lo mandaste a matar con la espada de los amonitas, con la espada de los abominables. Así que ahora nunca se va a apartar la espada de tu casa. Es más, vos lo hiciste a escondidas. Yo voy a levantar de tu propia casa a alguien contra vos que va a violar a tus mujeres, que va a hacer lo mismo que hiciste vos, pero a la luz del día. Pasó el tiempo y uno de los hijos de David, que se llamaba Absalón, qué vida triste la de Absalón. Absalón es el hombre que lo tuvo todo y nunca fue feliz. Absalón su papá era el rey. La Biblia lo describe como bello hasta la perfección. Dice que de los pies a la cabeza no había un defecto en él. Era culto, educado, o sea, había recibido educación. Tenía dinero, tenía poder, tenía siervos. Cuando tuvo hijos, dice que eran perfectos de belleza. A pesar que en algún momento él, cuando todavía no tenía hijos, se hizo un monumento a sí mismo para que su memoria quedara en un monumento aunque sea. El tema de este hombre era que nadie lo corregía, que no controlaba sus impulsos, que no le importaba que hubieran leyes, él simplemente vivía para hacer su propia voluntad.
todos lo admiraban porque era admirado. El Señor Jesús dijo, el que sea sin pecado que tire la primera piedra. El tema es que cómo gestionamos nosotros nuestros pecados, nuestros errores. Y cómo gestionamos nosotros las consecuencias de nuestros pecados. Dios había dicho que alguien se iba a levantar contra David de su propia casa y que la espada nunca se iba a apartar de la casa. Una de las hijas de David fue violada por un medio hermano. Esa chica era hermana de Absalón. Y Absalón organizó una fiesta para tomar venganza de su hermano. Y como tenía sirvientes, les dijo, cuando yo les dé la orden en la fiesta, ustedes van y lo matan al violador, que era su hermano también, su medio hermano, de distintas madres, pero del mismo padre. Y lo mandó a asesinar, lo asesinó y huyó, porque tenía conciencia de que lo que había hecho estaba mal, y huyó. Se fue a otro país. Y David lloraba por su hijo muerto, pero extrañaba mucho a Absalón, porque era su consentido. Y aparece Joab de vuelta. Joab era el jefe del ejército, que era hijo de Sarbia, que era hermana de David. O sea, Joab, el jefe del ejército, era sobrino de David, pero era más o menos de la misma edad. Nunca lo respetó. Siempre lo vio como el primo. Yo no voy a estar respetando a mi primo. Era más o menos eso, pero David era el rey. Sin embargo, para Joab, Joab también era del estilo de Absalón. Malvado, perverso. Respeto las leyes que yo quiero respetar y las que no quiero respetar no las respeto. O sea, hay muchos personajes en esta historia. David se arrepintió de su pecado y se entregó en manos del Señor. Cuando David se dio cuenta que había pecado, dijo, he pecado contra el Señor. Y el Señor lo perdonó. Pero las consecuencias ya estaban de parte de Dios también. Bueno, Absalón vuelve desde el país que había huido porque Joab hizo una treta con David e hizo que lo traigan de vuelta. David dijo, bueno, que vuelva Absalón al país, pero yo no lo voy a ver. Y durante 2 años, David no quiso ver a su hijo. Que esté en el país, pero que no vuelva. Entonces Absalón dijo, a ver, si yo pequé en algo, que me lo diga. O sea, Absalón había asesinado a su propio hermano en venganza propia, pero él no consideraba haber pecado. ¿Cómo actuaba Absalón? De acuerdo a sus impulsos. Le dijo a Joab, Joab, vení que quiero hablar con vos, al jefe del ejército. Eran primos. Joab, vení que quiero hablar con vos. Joab no quiso ir. ¿Por qué? Porque él era un asesino desterrado y no quería. Joab, vení que quiero hablar con vos. No quiso. Ah, ¿no? Le prendió fuego el campo. Le incendió el campo a Joab. Ah, ¿no vas a venir? Te prendo fuego todo. A ver si ahora no venís. Y ahí fue Joab. Así actuaba Absalón. Pero él consideraba que como era su propia voluntad, quemar un campo, asesinar a un hermano, irse, volver, hacer lo que él quería, él no consideraba tener culpa de nada. Y David nunca le dijo nada. La Biblia dice que a pesar de que Absalón parecía que lo tenía todo, nunca estaba satisfecho. Porque Absalón empezó, porque como tenía una codicia insaciable, o sea, él hacía lo que quería, pero aún así no estaba satisfecho, no era feliz, él quería ser rey. Empieza a generar una conspiración, pero
La conspiración que él empieza a levantar, empieza a decirle a la gente, la verdad que el rey te tendría que, la gente necesitaba justicia, entonces, la verdad que el rey te tendría que escuchar, pero no te va a escuchar, pero vení a charlar conmigo. Entonces la gente decía, voy a hablar con el hijo del rey, es lo más cercano al rey que voy a estar. Y él le decía, ojalá alguien te escuchara. Y la gente decía, ay, qué bueno que es Absalón, qué malo que es David. Y empezó así por todo el país hasta que la conspiración llegó a tal nivel que empieza una guerra civil. Y David tiene que huir con su ejército, porque lo iba a matar. Absalón había decidido matar a su propio padre para ser rey. Era tal el nivel de maldad, de codicia, de infelicidad, de insatisfacción de Absalón, que él creía que siendo rey podía llegar a ser feliz. Entonces decide matar a su propio padre. No tuvo culpa de matar a su hermano. No tenía problemas económicos, no tenía problemas estéticos, no tenía problema de salud, no tenía problema prácticamente de nada. El problema lo tenía en su corazón, en que a su maldad quería más maldad. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que el que es así, que está siempre insatisfecho, primero dice que nunca se va a satisfacer. Si es avaro con el dinero, nunca se va a satisfacer de dinero. Si es lujurioso, nunca va a estar satisfecha su lujuria. Si es perverso, nunca va a estar satisfecha su perversión. Es más, ¿saben qué dice la Biblia? Que el que es así, su maldad le quita la vida. O muere físicamente por alguna de estas consecuencias, o vive, pero es como si estuviera muerto, porque no disfruta de la vida. ¿Qué hacemos con nuestros pecados? Porque David decía en los Salmos, cuando él escribe los Salmos, dice que el Señor le dio vida, que el Señor lo levantó, que el Señor... Todas las expresiones de David con respecto a su pecado son, vos me levantaste del pozo de la desesperación, vos levantaste mi cabeza. Hay salmos que nosotros cantamos que hablan de cómo David pensaba que el Señor había levantado su cabeza y lo había puesto en victoria a pesar de haber pecado, incluso pecados más graves que los que hizo Absalón. El pueblo sale de la ciudad y huye de la ciudad. En el camino, algunos lo van maldiciendo a David porque David iba huyendo de Jerusalén derrotado y estaba entrando el nuevo rey. Entonces aparece un tal Simei y lo maldice con una maldición horrible. Pero aparecen otros, Barzilai lo bendice. Se va encontrando con distintos personajes en la historia. Pero David llega a un momento donde el ejército le dice, no, David, no vayas a la guerra con nosotros. David quería ir, ¿por qué? Dice, yo voy a ir a la guerra, porque la vez que yo me quedé fue cuando me mandé la macana más grande, el pecado más grande de mi vida. Entonces le dicen, no, esta vez no, te vas a quedar porque te vamos a necesitar en la ciudad y si necesitamos la estrategia, te vamos a necesitar a vos. Llega la noche, cuando al otro día era la batalla contra el ejército de su propio hijo, o sea, está el padre y el ejército, el hijo y el ejército, y se van a encontrar en guerra. Pero era su propio pueblo, todo su pueblo dividido en dos, una guerra civil. Y David escribe el Salmo número 3. Quiero que lo busquemos y lo compartamos. Claramente el Salmo, una parte fue escrito a la mañana, pero pareciera que los primeros versículos fueron escritos a la noche. Entonces David se da cuenta que lo que está viviendo en realidad es una batalla espiritual. Su hijo se levantó contra él. Los que eran sus leales
servidores y seguidores y amigos ahora son sus enemigos. Tenía su consejero Aitofel. Aitofel hablaba y era como si Dios hablara. Así que imagínense la influencia que tenía Aitofel como consejero espiritual. Y ahora Aitofel estaba con Absalón. Entonces, este salmo es una oración que hace David. Y dice, oh Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios o mis enemigos? Muchos se levantan contra mí. ¿Cómo serían los que se levantaron contra él? Tantos que él no fue a pelear, sino que huyó. Eran tantos los adversarios, la conspiración era tan grande, una conspiración nacional, como un golpe de Estado, que él dice, muchos se levantan contra mí. Pero mire qué te dice también, muchos dicen de mí, Dios no lo va a salvar de esta. Para él no hay salvación en Dios. Fíjense al punto que llegó, que dicen, David, esto viene de allá atrás. Esto viene del pecado que cometió. No hay salvación en Dios para él. Y él dice, le está contando a Dios, esto están diciendo de mí, Señor. Mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío. No un escudo que lo cubría en el frente. Señor, vos sos el escudo que a mí me cubre en todos los frentes. Pero además vos sos mi gloria, Señor. Y sos el que levanta mi cabeza. ¿Cómo gestiono yo mi culpa, mis pecados, mis tentaciones? Y David nos muestra acá claramente que él era un hombre espiritual y se dio cuenta que esto también era espiritual. Entonces, él dice, con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su santo monte. O sea, él está orando, le está dando la gloria a Dios, le está diciendo al Señor que él es el que levanta su cabeza, que él lo protege, que él lo defiende. Entonces David dice, esto era de noche parece, entonces él está a punto de pelear al otro día con su hijo. Imagínense tener que ir a la guerra con tu hijo. ¿Qué pasa si él iba a la guerra y se encontraba con su hijo y tenía que matar a su propio hijo? Los líderes del ejército le dijeron, no, vos no vayas. Te vamos a necesitar en otro lado. Entonces él dice, después de orar, yo me acosté y dormí. Y desperté, pues el Señor me sostiene. Ante la prueba, ante la dificultad, ante la adversidad, era tal la dependencia de Dios de David que él dice, dejé las cargas en el Señor y me fui a dormir y dormí. ¿Cuántas veces nos ha pasado que por la ansiedad, por el estrés, por la depresión, por la situación que estamos pasando, nos vamos a dormir y no podemos dormir? Nos acostamos y nos sobresaltamos, agitados, transpirando. ¿Cuántas situaciones hay de estas? No se preocupen, el Señor dijo, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Dice, me acosté, oré, le dejé la carga al Señor y me fui a dormir y me dormí. Y cuando desperté, estaba despierto porque el Señor me había sostenido. Así que no temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor de mí. O sea, era tan grande la conspiración que él estaba rodeado 360 de enemigos. Pero él sabía que el Señor era su escudo, ¿cómo? El mismo escudo. Y ahí le dice, levantate, Señor, salvame, Dios mío. David nos enseña cómo gestionar toda situación, porque toda nuestra vida es espiritual,
porque todas nuestras situaciones son espirituales, por lo tanto, todo necesita de la intervención de Dios. Así que él está frente a la guerra, frente a su propio hijo que lo quería matar, y él dice, no tengo miedo, ni contra él, ni contra nadie. Y después dice, Señor, levántate vos, defendeme vos, salvame vos, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompes los dientes de los impíos. Las salvaciones del Señor sea sobre tu pueblo tu bendición. Hay un versículo en la Biblia, o algunos, en Proverbios, que dicen que hasta los malos han sido hechos para el día del mal. No sé si lo han leído alguna vez. En Proverbios 16 dice que hasta los malos han sido hechos, han sido puestos por Dios para el día del mal. Exactamente Proverbios 16, 4 al 8. Absalón era malo, independientemente de la educación que recibió, de que nunca fue corregido, era malo por decisión de él. Porque en la misma condición se crió Salomón. Y Salomón le pidió sabiduría a Dios. Pero Dios había destinado que en algún momento alguien se iba a levantar contra David por su pecado, como consecuencia del pecado. Y ahí aparece Absalón con su maldad, con su perversión. Pero a su vez, Absalón se llevó a los mejores consejeros de David, consejeros espirituales y consejeros de guerra. ¿Por qué? Porque no querían morir y querían estar con el nuevo rey. Ya lo daban por muerto a David. Entonces el consejero Aitofel, que era como si Dios hablara, dice la Biblia, le da el consejo a Absalón, le dice, ¿sabes cómo vamos a hacer? Vamos a hacer así, así y así. Y Usai Arquita, que era otro consejero de David, se quedó con David, pero se quedó infiltrado como espía. ¿Vieron cuántos detalles hay en la historia? Y Dios hizo prevalecer el consejo de Usai por sobre el buen consejo de Aitofel. O sea, Aitofel dio un consejo que si se llevaba a cabo la guerra la ganaba Absalón. Sin embargo, Dios puso gracia en Usai para que siguieran el consejo de Usai para que la batalla la ganara David. Así hace Dios. Él inclina para donde quiere el agua, el corazón. Entonces, cuando nosotros necesitamos victoria, en realidad tenemos que ir al Señor y decirle, Señor, sálvame, como hizo David en el Salmo. Señor, sálvame. Vos sos mi protector, vos sos mi gloria, vos sos el que levanta mi cabeza. Vos sos el que me saca de la desesperación. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor hizo que el consejo de Usai fuera escuchado? Fíjense, 2 Samuel 17, 14. 2 Samuel 17, 14. Y Absalón y todos los hombres de Israel dijeron, el consejo de Usai Arquita es mejor que el consejo de Aitofel. Pues el Señor había ordenado que se frustrara el buen consejo de Aitofel para que el Señor trajera calamidad sobre Absalón. El Señor decidió en ese momento que Absalón iba a morir. El Señor dijo, algún día alguien se va a levantar en tu propia casa, va a empezar a matar a espada, y ya había matado a un hijo, ahora lo quería matar a él, mató parte del pueblo. La maldad de Absalón lo arrastró a su propia muerte, pero por culpa de Absalón también murió mucha gente. Y el Señor aquí decide que Absalón va a morir. Y dicho y hecho, van a la guerra. Absalón no se cortaba el pelo. Se cortaba el pelo una vez por año nada más, porque tenía una cabellera tan espectacular que en su ego, frente al espejo, decía, no me puedo cortar este pelo. Fíjense lo que era Absalón, va a la guerra en burro.
Y los reyes iban a caballo. Y se mete por un bosque, porque el ejército fue al bosque a pelear, y en el bosque el ejército de David era experto. Los otros no. El bosque devoró gente, o sea, caían a barrancos, cuevas, los mataban las fieras. Murieron muchos soldados de Absalón así, pero en una de esas, Absalón queda colgado de un árbol, de una encina. Y cuando lo vieron, le avisaron a Joab, al jefe del ejército. Joab tenía los mismos códigos, medios mafiosos, medio que Absalón. Entonces le dijeron, Joab, Absalón está colgando de los pelos de un árbol. ¿Y lo mataron? No. ¿Cómo que no lo mataron? Jamás mataríamos al hijo del rey, porque nosotros escuchamos claramente cuando el rey te dijo a vos, Joab, que lo conserves con vida. A pesar de que iba a la guerra, David no quería que mataran a Absalón. ¿Pero por qué? ¿Porque era el hijo solamente? Porque David, según nos muestra la palabra de Dios, él siempre apelaba a que la persona se pudiera arrepentir y que Dios tenga misericordia de ella. El corazón de David era así. El pecado se gestiona yendo a Dios. David no tomaba justicia por mano propia. Cuando pecó dijo, yo pequé. Pero cuando lo tuvo para matarlo a Saúl, cuando Saúl lo perseguía, él dijo, no, yo jamás levantaría la mano contra el ungido de Dios. Entonces, viene Joab, que también era sanguinario y perverso, y le clavó 3 dardos en el corazón al hijo del rey, a Absalón. Y después vinieron los escuderos de la guardia de seguridad de Joab y lo terminaron de rematar. Y buscaron un pozo y lo llenaron de piedras como para que éste nunca más tenga memoria en Israel. Cuando se entera David, cuando vienen los mensajeros a decirle que habían buenas noticias, dice, ¿cómo está Absalón? Y uno que había ido a avisarle no se animó a contarle que había muerto. Y el segundo mensajero le dice, ojalá todos los enemigos del rey sean como ese muchacho que se levantó contra vos. Y ahí David se largó a llorar. Y lloraba a gritos. Y aquí encontramos, en 1 Samuel 18, versículo 32, 2 Samuel 18, 32, y dijo el rey al cusita, el muchacho, dice, ¿le va bien al joven Absalón? Y el cusita respondió, sean como ese joven los enemigos del Señor, de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Y el rey se conmovió profundamente y subió al aposento que había encima de la puerta y lloró. Y decía así mientras caminaba, o sea, David en el palacio o en la casa donde estaba, no era el palacio, era otra casa, cuando se entera que su hijo estaba muerto, empieza a llorar y a decir, hijo mío Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. Él se acordaba de su pecado, que por su pecado Dios le dijo, alguien se va a levantar con armas en tu propia casa. Nunca se va a apartar la espada de tu casa a causa de este pecado. Y él veía su pecado en la muerte de su hijo. Y lloraba y gritaba, decía, ojalá hubiera sido yo el que se murió, y no mi propio hijo. Y entonces fueron y le avisaron a Joab. El rey llora y se lamenta por Absalón. Y la victoria aquel día se convirtió en duelo. Estoy leyendo 19:1, ¿no? Y la victoria aquel día se convirtió en duelo para todo el pueblo. Ahora entendemos por qué estaba el pueblo así. Porque el pueblo oyó decir aquel día, el rey está entristecido por su hijo que murió. Aquel día el pueblo entró calladamente en la ciudad como pueblo que humillado entra a escondidas cuando huye de la batalla.
Y el rey con su rostro cubierto clamaba en alta voz, oh hijo mío, Absalón, oh Absalón, hijo mío, y lloraba por su hijo muerto. Y ahí entró Joab otra vez a la casa del rey y le dijo, hoy has cubierto de vergüenza el rostro de todos tus siervos que han salvado tu vida. La vida de tus hijos e hijas, la de tus mujeres, la vida de tus concubinas, al amar a aquellos que te odian y al odiar a aquellos que te aman, pues hoy has demostrado que príncipes y siervos no son nada para ti, porque ahora en este día sé que si Absalón estuviera vivo y todos nosotros hoy estuviéramos muertos, entonces tú estarías complacido. Ahora pues levántate, sal y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por el Señor que si no sales, ciertamente ni un solo hombre pasará la noche contigo, y esto te será peor que todo el mal que ha venido sobre ti desde tu juventud hasta ahora. Entonces el rey se levantó y se sentó a la puerta, y cuando avisaron a todo el pueblo diciendo, el rey está sentado a la puerta, entonces todo el pueblo vino delante del rey. Era perverso Joab. Se puso por juez de David. Cuando uno lo lee, parece que tuviera razón. Cuando uno escucha a Joab hablando y diciendo todo esto, parece que tuviera razón Joab. David no lo echó. Cuando pasa todo esto, se vuelve a restablecer el reino de David y David dice, bueno, Amasa va a ser el jefe del ejército, ya no Joab. Y Joab va y asesina a Amasa para quedar él otra vez como jefe del ejército. Y David no peleó más con él. Cuando David está por morir y Salomón es el rey, David lo llama a Salomón y le dice, quiero que tengas en cuenta esto para que tu reino sea duradero. No dejes que Joab muera en paz. ¿Por qué diríamos que dice eso? ¿Porque mató a Absalón? No, David nunca le reclamó a Joab que mató a Absalón. David le reclamó a Joab que derramó sangre en tiempo de paz, que asesinó a sus mejores generales para ser él el poderoso. Pero David recapacitó espiritualmente en todo lo que hizo y en todas las decisiones, aún a veces cuando sus emociones lo traicionaban, como aquí lo vemos llorando por su hijo, que es algo natural, porque cuando leemos en Malaquías, creo que es que dice, como se lloraría en el caso de que se te muera un hijo. O sea, ¿qué padre no va a morir porque se murió su hijo? Y viene Joab y le dice, sos un perverso. Porque hoy demostraste que aunque estuviéramos todos muertos, si tu hijo estaba vivo, vos estarías contento y no te importaría que hayamos muerto. Y cuando leemos la vida y las declaraciones y los salmos de David, nos damos cuenta que David anhelaba que su hijo recibiera la misericordia de Dios. Todos necesitamos de la misericordia de Dios. Que no seamos como Absalón, arrebatados, malvados, que nos dejemos llevar por nuestros instintos, que nadie nos corrige, que nadie nos dice nada, y seguimos así, y seguimos. ¿Sabe qué dice la Biblia de esas conductas? Siempre terminan mal. Siempre terminan en muerte. Muerte física, muerte espiritual, separación de Dios. Todo tiene consecuencias, nuestros pecados. Ninguno puede tirar la primera piedra, dijo el Señor. Pero sea cual sea nuestro pecado, si nosotros vamos a Dios y gestionamos espiritualmente toda nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, como David que dice, Señor, esta es mi carga. ¿Quién sabe cuántas cosas le habrá dicho David al Señor? Señor, esto es por aquello. Señor, yo sé que... Imagínense esa oración. Mi hijo me quiere matar. Señor, toma el control vos. Fíjense que el Salmo es tan clarito que David entendió que yo me acosté y me dormí porque le entregué esta batalla al Señor. Y yo sé que el Señor me va a defender. O sea, David está diciendo antes de la batalla, esta batalla la gana el Señor. El Señor va a decidir lo que pase. Y el Señor decidió
que la muerte de Absalón era parte de la victoria. Pero David no iba a festejar la muerte de su hijo. David entendió que su hijo murió como mueren los impíos, que no se arrepienten de sus pecados. Entendemos que Joab, por eso les decía del Proverbio 16, porque el Proverbio 16 dice, 16 les había dicho, ¿no? Proverbios 16, 4. Todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, aún el impío, para el día del mal. ¿Saben que nadie hubiera matado a Absalón sino Joab? El único que había ahí que podía matar a Absalón era Joab. Abominaciones al Señor todo el que es altivo de corazón, ciertamente no quedará sin castigo. Absalón era altivo de corazón y no quedó sin castigo. Con misericordia y verdad se expía la culpa, y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con él. Que aprendamos así a gestionar nuestra vida, a los pies del Señor, y a descansar de que Él nos va a guiar para que nuestra vida se encamine, tome el rumbo correcto y que no tengamos que vivir y ser destruidos por las consecuencias de nuestro pecado. Qué triste la vida de alguien que pudo haber sido feliz como Absalón, pero nunca lo fue. El eternamente descontento, desagradecido, a pesar de que parecía que lo tenía todo. La palabra de Dios dice, con lo que tienen, vuestro carácter sea sin avaricia, contentos con lo que tengan, porque el Señor mismo ha dicho, yo nunca te voy a dejar ni te voy a desamparar. Así que a darle gracias a Dios por lo que tenemos hoy y a descansar en que Él nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y también dice Colosenses, hagan morir todo lo que es terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y después dice Proverbios, la avaricia que le quita la vida a los avaros. La codicia le quita la vida a los codiciosos. La impureza sexual le quita la vida a los impuros sexuales. Y así podríamos seguir con cada pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Oramos? Señor, gracias por aclarar nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestros ojos, para que vivamos en obediencia a vos. Somos débiles, tenemos pecado, nuestra carne hace fuerza para que pequemos, pero has puesto tu Espíritu Santo en nosotros, nos has dado esperanza, nos has dado tu palabra para guiarnos también, y así debemos vivir y así queremos vivir. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, como decía David, ayúdanos, salvanos, levantá nuestra cabeza, Señor, que podamos darte gloria. En el nombre de Jesús. Amén.